Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludarlos. Hoy, 23 de febrero del 2021, una jornada más de nuestros webinars de nuestra empresa Evolucione, leyenda empresa mexicana que con sus 5 años de experiencia en la República viene aportando con miles de personas que desarrollan nuestra metodología y se convierten en lectores integrales. Y el webinar que lo empezamos el año pasado, semana tras semana viene contribuyendo temas de mucha valía, tanto en el índole, tanto en la parte socioemocional, tanto en la parte cultural, académica. Es una aportación que tiene la compañía para ustedes, que son nuestros seguidores en todas las redes sociales, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional. Muchas personas de otros países de América Latina nos escriben, nos comentan, nos piden que Evolucione ya esté por Colombia, por Perú, por Chile. Muy pronto estamos en Latinoamérica, pero como lo decretamos en este 2021, nosotros permanentemente les vamos a ir brindando webinar que les aporte a ustedes, tanto en el campo personal como en el campo profesional, en el campo académico. Y hoy tenemos un tema muy importante, un tema considero que nos va a dejar muchas enseñanzas, y es que esta cuarentena, ¿sí? Este post-COVID, ¿no? Uno de los sectores que se vio más afectado, sin duda alguna, es la educación, pero también desde el punto de vista de experiencia de aprendizaje. Si bien es cierto, se habla mucho del sistema educativo como tal, pero también no nos hemos puesto a pensar en la experiencia de aprendizaje que han tenido los alumnos, en la experiencia de enseñanza que han tenido los maestros, porque era un tema que no lo tenían tan elaborado en su mayoría. Hubo una parte de la población profesionista en el área de la docencia que ya estaban generando enseñanza a distancia, metodología a distancia, pero el grueso de la población de docentes no estaban preparados para enseñar en línea, y lo mismo los alumnos. Entonces ahí se conjugó mil y unas experiencias que ustedes lo están viviendo, que lo vamos a seguir viviendo, porque si bien es cierto, se puede regresar a las clases presenciales, la educación a distancia llegó para quedarse y es una excelente alternativa para el desarrollo y el crecimiento de nosotros, como también de la experiencia de enseñar. Y hoy nos acompañan dos personas que tienen información de primera mano, ¿no? De primera mano porque su día a día tiene que ver con este tema. Entonces, hoy nos acompaña la señora Milena Sandoval, quienes conocemos todos, nuestra CEO fundadora de la empresa Evolucione, 20 años de experiencia, ¿no? 20 años de experiencia en países como Brasil, como Colombia, en la República Mexicana, fomentando y promocionando el hábito por la lectura, el gusto por la lectura. Entonces, tiene información de primera mano porque a diario tiene contacto con cientos de familias, ¿no? Que la buscan para que sus hijos solucionen sus problemas de atención, concentración, retención a través de nuestros e-commerce educativos. Y nos acompaña hoy un invitado especial, ¿no? Que es el señor Guillermo Pérez Castillo, una persona muy relacionado con la actividad de la docencia, un gran profesional que sin duda alguna nos va a dar su punto de vista, sus sugerencias y su experiencia que también le ha tocado a él y lo está viviendo con la enseñanza a distancia. Cada quien va a tener la oportunidad de comentarnos de acuerdo a los puntos que vamos a tratar en este webinar. Entonces, los invito a que traigan sus hojas, saquen la pluma, el cafecito y disfruten este webinar que sin duda alguna lo hacemos con mucho cariño, con mucho aprecio, pero antes les quiero compartir un poco más, que conozcan un poco más de nuestra querida empresa Evolucione. Es impresionante cómo los estudiantes de hoy en día se interesan en videojuegos y redes sociales que absorben su atención total durante largas horas, pero el colmo, que no se concentran 30 minutos en hacer la tarea. Me llamo Mariana Valentina, tengo 12 años, estoy en primero de secundaria. Antes era una niña muy insegura, me daba pena muchas cosas, no controlaba mis emociones, pero ahora que hice el curso de Evolucione, mis padres están muy orgullosos de mí, ya que soy más segura, controlo mis emociones,
Ya me comunico mucho mejor con las personas y por eso es que recomiendo Evolucione. Por eso presentan bajas calificaciones, desinterés, flojera a la hora de estudiar. ¿Te identificas? Inscríbelos a Evolucione, donde a través de técnicas de aprendizaje logramos que tu hijo le eche ganas al estudio, mejore lectura, matemáticas y su rendimiento académico. Regístrate ahora mismo y aprovecha de regalo una clase de neuroaprendizaje familiar. Regístrate ahora y obtén tu clase. Evolucione, la fórmula ágil y práctica de aprender. Así es, la fórmula práctica y ágil para aprender de manera muy evolucionada. Bueno, antes de comenzar ya con la ponencia y la participación de cada quien, quiero escuchar el saludo de cada uno, qué expectativas tienen con este webinar, y empiezo con el invitado, ¿no? El señor Guillermo Pérez, con maestría en educación, con diplomado en gestión de la innovación y la tecnología, diplomado en gestión integral de la capacitación y la educación continua, y una trayectoria profesional como es ser director general del Instituto para el Desarrollo Integral de la Calidad en la Educación, coautor del libro El Poder de la Comunicación en las Organizaciones, y presidente fundador de la Asociación Mexicana de Comunicadores Organizacionales, capítulo Occidente. Desde 1990 ha sido invitado como instructor, ponente y conferencista en más de 20 universidades en el país, y claro está, asesor educativo para el programa de Evolucione. Don Guillermo, muy buenas tardes, un gusto saludarlo y muchas gracias por participar. Su saludo y su expectativa en este webinar. Muchas gracias, Glenn, gracias por la invitación. Mi expectativa más profunda es pasar un buen rato con ustedes, tener una conversación de amigos acerca de los problemas que nos preocupan a muchos, ¿no? A padres de familia, maestros, instituciones educativas, que creo que son las más preocupadas, aunque no las más ocupadas, pero sí tener un buen momento y una buena charla entre amigos. Esa es mi expectativa. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias, y así va a ser, estoy seguro. Señora Milena, ustedes ya la conocen, nuestra CEO fundadora, embajadora de marca de Evolucione, consumidora número 1 de su producto. Ella siempre dice, una persona es antes de un libro y después de un libro. Doña Milena, muy buenas tardes. ¿Qué expectativas tiene? Muy buenas tardes para todos. Pues mi gran expectativa es aprender de este señorón que tengo aquí al frente, que es el señor Guillermo. Esta es mi gran expectativa. Es un señorón, gente. La cantidad de conocimiento, de valor que tiene es invaluable. Puede ser un Platón, un Sócrates, así yo lo veo a él, así de grande lo veo. Una persona de mucho conocimiento y sobre todo, yo como persona y como profesional, claro que le doy importancia al conocimiento en general, pero sobre todo le doy importancia a la parte humana y a la parte del ser, porque es algo que vengo trabajando hace muchos años. Y don Guillermo eso lo trabaja, eso lo hace, eso lo predica, y pues yo soy una admiradora, él lo sabe que soy una admiradora al 100%, entonces mis expectativas, claro, pasarles mis humildes conocimientos, pero mi principal expectativa es aprender muchísimo del señor Guillermo, que todos aprendamos aquí, que pasemos unos minutos con información muy interesante que nos ayude a crecer, a ser mejor mamá, mejor papá, mejores personas y a tener un mundo mucho mejor, sobre todo en la parte de la educación. Esas son. Muchas gracias, don Glenn. Excelente. Estoy seguro que el gran beneficiado van a ser ustedes, las personas que se están conectando, le están dando like al webinar, están comentando, lo están compartiendo. Es información que uno no se puede quedar para solamente una persona, sino compártelo con amigos, con familiares, porque de cada webinar recogemos información de mucha valía. Entonces, nos vamos al tema en cuestión, así es que atentos a la participación y empezamos nuestro webinar. Muy bien, el tema que vamos a tratar hoy, el problema de la educación actual en los jóvenes. Bueno, empezamos, don Guillermo, educación a distancia versus educación online. Nos gustaría mucho su punto de vista y de ahí atenta, doña Milena, porque esto va a ser una gran conversación entre ambos.
Sí, gracias, Glenn. Perdón, estaba yo sin micro. Mira, creo que la educación a distancia y en línea se confunden con mucha facilidad. La educación a distancia se puede tener sin computadoras. Es decir, la educación a distancia comenzó ya hace muchísimos años con educación por correspondencia. Si recuerdan, habría ya academias, institutos que ofrecían educación a distancia. La educación abierta, por ejemplo, también es una educación a distancia, la que se estudia, por ejemplo, la que estudian los jóvenes o adolescentes que estudian la primaria en etapa tardía y que la hacen con el INEA, con el Instituto Nacional de Educación para Adultos, o la alfabetización que se hace de manera, digamos, autogestionada. Esa es una característica de la educación a distancia, y la educación en línea tiene que ver básicamente con el uso de las tecnologías digitales. Pero yo aquí pondría un poquito otro factor a analizar, Glenn. Me parece que una que está sucediendo ahora es la educación remota y de emergencia. Es decir, la educación a distancia y la educación en línea fueron diseñadas y planeadas con mucho cuidado, con antelación. Fueron construidas de manera preventiva. Lo que hoy estamos viviendo es una educación remota de emergencia, o emergente y remota, pues. No preparada, no fue prevista. Es una educación que nos cayó de sorpresa, que no estábamos preparados ni las instituciones, ni las familias, ni los niños, ni los maestros. Entonces, no puede ser comparada con estas otras dos que ya tuvieron mucho tiempo de maduración. Quizás en este momento están teniendo una revolución estos sistemas, porque ahora han tenido que diferenciarse, ¿no? Ahora tienen que ser mucho mejores que la educación que están ofreciendo las instituciones educativas. Digamos, esa sería mi reflexión más inmediata acerca de esto. Creo que resuelven problemas. Es decir, si tú estabas de viaje o tenías un turno nocturno en tu trabajo y querías estudiar, y la única manera en hacerlo era a la hora que estás despierto y ninguna escuela estaba abierta, pues tú tenías que educarte en un sistema de autogestión, o a distancia o en línea. Digamos, son tecnologías y son medios o modelos que nos vinieron a aliviar necesidades ya calculadas y ya establecidas. Ahora estamos viviendo quizás de estos meses que hemos tenido desde marzo pasado hasta la fecha, pues hemos tenido que aprender a marchas forzadas en un sistema que no se parece a estos dos. Así es, excelente, don Guillermo. Miss Milena, ¿algo que nos quiera aportar de este punto? Sí, mira, yo lo veo, don Glenn, desde el punto de vista de que anteriormente los estudiantes tenían un celular o tenían un iPad y para ellos era sinónimo de diversión, ¿verdad? Entonces, mamá, déjame el iPad, mamá, déjame el celular, ahí habían videojuegos, ahí habían redes sociales. Y de un momento para otro, pues precisamente ese instrumento en muchas familias se convierte en una herramienta para el estudio, ¿cierto? Y ahí es donde hay como que un bloqueo mental de parte de los estudiantes, o sea, y en muchas familias, no, lógicamente no en todos, pero si vamos a ciertas familias económicamente de pronto de bajo recurso, pues en la familia hay un celular, ¿no? Entonces hay un celular para 3 niños y mientras se lo rotaban jugando, su mamá cuando llegaba de pronto a la casa del trabajo, pues hoy en día se convierte ¿en qué? Se convierte en una herramienta para estudiar. Y creo yo, lógicamente, pues también viendo el punto de vista del señor Guillermo, que lo que estamos teniendo ahorita probablemente se asemeje con una educación a distancia, ¿no? A través de un celular me mandan tareas, ¿no? Entonces me están educando a distancia, ¿cierto? A través de un celular me envían el examen, ¿no? Yo presento el examen a través de un correo electrónico. Y yo lo veo desde el punto de vista que la educación online de pronto ya es a través de plataformas, ya es algo más, como más diseñado, lo veo desde ese punto de vista, donde lógicamente hay países que nos llevan años luz en el tema. Y la educación online es eso, es a través de plataformas, es más profesional, contamos con más recursos, ¿no? Está automatizado, aquí es donde viene también la automatización, diferente que la educación a distancia, que lógicamente viene desde hace mucho tiempo, pero ahorita sí está el conflicto, ¿no? Hablo, como usted lo dijo, yo hablo con muchísimas familias al día
y dentro de ellas muchas familias expresan, no es que tengo un celular y cuando llego a la casa, pues el uno tiene que hacer la tarea, el otro mandar el no sé qué, el otro mandar. Entonces estamos teniendo una educación a distancia que es totalmente diferente a la educación online que en muchas universidades o en otros países definitivamente pues nos llevan años luz, ¿no? Esa es mi percepción con respecto a esto. Muy bien, muchísimas gracias. Y a las personas que están viendo el webinar, por favor, sus comentarios, sus preguntas. Don Guillermo iba a mencionar algo. Sí, una cosa. Coincido totalmente con la señora Milena. El tema de la educación en línea es que incluso puede ocurrir presencialmente. Es decir, yo podría tener en mi oficina, dentro de la oficina con mis empleados, un sistema y una plataforma para que estudien de manera autónoma a través de todos los recursos que ofrezco digitalmente. Entonces, ese es como otro factor. Y sí tiene mucho de tecnología, pero también quisiera decir que en mucho copiaron o replicaron lo que sucedía en las aulas. Digamos, hay universidades que desde hace ya tiempo ofrecían maestrías en línea o educación en línea, pero lo que tú veías y consumías tenía que ver con cosas que eran muy similares a la educación presencial. Y entonces adoptaron algunos vicios o algunos defectos, y por más tecnología que le agregues, creo que aún así todavía tienen cosas por resolver y mejorar en este tiempo. Pero eso es en todos los casos, pues, ¿no? Así es. Yo creo que la parte experimental, ¿no? Un poco no nos pusimos en los zapatos del alumno, ¿no? Su experiencia de aprendizaje y qué herramientas le son de mayor utilidad. Bueno, vamos a seguir con más temas que estamos tratando. Factores que influyen en la educación, ¿no? Ante esta nueva contingencia, don Guillermo, ante esta nueva situación en la que está viviendo el sistema educativo en general. ¿Qué nos puede usted aportar de este factor? Híjole, no hay un solo factor, es muy complejo. Tienes una condición social donde ya las parejas, las familias, la pareja, digamos, trabajaban los dos, o ya tenían no cambió la educación, nos cambió la vida, ¿no? Teníamos un sistema de vida, teníamos una estructura de actividades hechas, una serie de prácticas cotidianas ya prediseñadas, prefiguradas. Ya nos habíamos comprado un modelo de vida que nos vendía una cultura occidental, y este sistema nos vino a romper y a cambiar los esquemas totales, ¿no? Generales. No creo que solo sea un tema propio de la educación, pero que afecta terriblemente a la educación. Hay factores como la disposición a aprender. Lo que dijo la señora Milena me parece también fundamental. La pantalla se usaba para recrearse o para entretenerse, y ahora la pantalla, incluso había estudios y había muchas iniciativas para reducir el tiempo de pantalla con los niños. Se hablaba incluso que enfermaba a los niños, ¿no? Que había que reducirles al máximo el tiempo de pantalla. Todo ese discurso se ha cambiado. Es decir, ahora la pantalla es el único medio del que disponemos para salir adelante, y se ha convertido en el lugar al que ya no quiero ir. Así como el Facebook tuvo una diáspora, una huida de chavos cuando los papás empezaron a asomar para ver qué veían sus hijos en Facebook, y los chavos dejaron Facebook y se fueron a TikTok o se fueron antes a Instagram. Yo creo que el tema es que el cambiarle el sentido, cambiarle la vocación a la pantalla, que antes era recreativa, para que ahora sea de trabajo o educativa, nos ha generado ahora nuevas patologías, ¿no? Nuevas enfermedades. Se habla de la fatiga de Zoom o la fatiga de pantalla. Se habla de este no cambiar del contexto, estar encerrados en un solo tipo de actividad. Se hacen parodias, ¿no? Se hacen memes de una persona sentada frente a una computadora leyendo, entreteniéndose, conversando con amigos, y la figura de la persona incluso divirtiéndose de una y mil maneras, pero la persona sigue estando igual, con la misma figura, el mismo tipo de rostro, frente a una pantalla. Es decir, solo cambia quizás lo interior, pero el contexto nos tiene atados de una sola manera, ¿no? Entonces creo que eso ha sido terrible. Les ha cambiado la rutina. Es decir, quien le ha batallado no han sido los profesores y los niños, por supuesto, que le han batallado. Los papás han tenido que adaptarse a situaciones, ¿no? A nuevas formas de trabajar en casa. Sí, entonces, y bueno, ¿sabe qué veo? Sí. Perdón. No, adelante. ¿Qué veo yo, don Guillermo? El papá y la mamá, digo yo, ¿no? Como mamá que soy, o en este giro de platicar mucho con padres de familia, el papá y la mamá se preocupan por las tareas, ¿no? O sea, uno de los factores que influyen en la educación, papá y mamá se preocupan por la tarea, pero no saben el propósito de la tarea.
Entonces yo creo que eso es algo que está influyendo demasiado en la educación, ¿no? Porque bueno, anteriormente, cuando antes de marzo del famoso COVID, por lo menos el maestro daba su explicación y te decía, bueno, el propósito de la tarea es descubrir o tener este descubrimiento de esto y esto y esto, ¿no? Vamos a colocar el ejemplo que todos lo vimos en algún momento de nuestra vida, de sembrar una pequeña semilla, un pequeño frijol, como decimos en Colombia, o frijol aquí en México, y el experimento de cómo nace la planta, ¿no? Pero su maestro daba la explicación, ¿cierto? Había una explicación, había un propósito de la tarea. En este momento, papá y mamá, de un momento a otro, se convirtió en maestro o en maestra. Entonces, yo veo que hoy en día los papás están preocupados por manda la tarea, ¿no? ¿Cuánto sacaste calificación? ¿Sacaste 10? Bien, mijito. ¿Sacaste 9? Bien, mijito. Pero no entendemos el propósito de la tarea. Entonces, creo que eso es uno de los factores que influyen bastante en la educación y que va a tener relevancia muchísimo pues en los niños, ¿no? En la forma de actuar de aquí en adelante, ¿no? Definitivamente pues cambió absolutamente todo. Su papá se convirtió en su maestro, el iPad que era de diversión se convirtió en herramienta para trabajar, la cocina o la sala que era para que él hiciera el desorden que hacían los niños y la diversión se convirtió ahora en su escuela. Entonces sí, todos esos factores ambientales, sociales, influyen totalmente pues en la educación. Entonces yo veo esos puntos muy fundamentales y que también lo estoy notando que algunas mamás, lógicamente no todos, pero dicen estoy loca ya para que mi hijo regrese a la escuela, ¿no? Entonces estoy loca. No sé esto a qué va a llevar, pero sí siento yo que son factores que han influenciado bastante en la parte educativa. ¿Usted cómo lo ve, don Guillermo? Sí, creo que el propósito, soy muy crítico, desde hace muchos años investigo el tema educativo y soy muy crítico con respecto a las instituciones. A mí me parece que no había propósito incluso en las escuelas. Es decir, que había explicación de la tarea, pero también desde antes, cuando llegaban los hijos con las tareas de las escuelas, había que llenar los cuadernos de texto con ellos y no le... Tú sabes que haces la tarea porque tienes que hacerla y porque tienes que pasar la materia, pero no le ves un propósito posterior, ¿no? De más largo alcance. No hay una afectación de vida, no hay una transformación de vida, hay un acumular puntos y esta experiencia que se vive en la escuela se dejó de vivir, ¿no? Ahora, yo creo que el problema es esto que dices, la casa se volvió en oficina, se volvió aula y nuestro espacio vital, nuestro espacio de vida donde nos recuperábamos, nos restaurábamos, ya no tiene ese uso, ya no tenemos a dónde escondernos o recluirnos para reposar o relajarnos o encontrarle sentido a las cosas. Ahora sí. Estamos haciendo tareas, rutinas cotidianas y esto creo que sigue estando. Me parece que el asunto es que la institución, para mi juicio, la institución ya tendría que en este momento revisar su propósito, su sentido y algunos lo están haciendo. Creo que lo que toca es abrir el espacio a lo humano, es decir, que justamente el tema del contenido de las tareas o los trabajos escolares comience a ser cada vez menos importante y se comience a vivir un proceso de humanización, de dignificación del espacio. Hay algo con lo que decías señora Milena, hay una invasión de la escuela en la casa. Es decir, sí, antes los niños iban a la escuela, ahora la escuela invadió las casas. Sí. Y no hemos caído en cuenta de eso. Estamos de visita en las casas, en las escuelas estamos de visita en la casa. Y tendríamos que entender que ahora la presencia es la casa, no la escuela. Es decir, sí, que estamos a distancia de la escuela, pero en presencia de la casa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Leía la otra vez en un libro que las relaciones humanas son tan importantes en el ser humano que precisamente como son tan importantes, por eso son tan complicadas. O sea, las relaciones humanas. Por eso hay tanta pelea, o por eso el bullying, ¿no? Por eso tanta discusión, inclusive entre familias, porque son importantísimas. Si tú quieres lograr algo en tu vida, ¿no? Lo leía en el libro, decía, si tú quieres lograr algo en tu vida, qué sé yo, comprar una casa en la playa,
Tú no vas a comprar una casa en la playa para irte solo a disfrutar en la playa. Tú lo vas a comprar y probablemente vas a querer compartirlo, ¿no? Con familiares, con amigos, con vecinos, con personas. Entonces, las relaciones humanas son fundamentales y eso es otro factor que está influyendo hoy en día en la educación, efectivamente. Por eso creo yo que mamá, papá, los mismos niños, una gran cantidad. Tengo que ser honesta y no me gusta irme al todo o nada. No, no estoy diciendo que todos quieren regresar, pero creo que una parte, un porcentaje muy alto ya quieren precisamente recurrir a eso por la parte humanista que usted nos acaba de decir, señor Guillermo, porque esta parte definitivamente hace falta. Y bueno, también se dice, ¿no? Dios no quiera, pero pues en un futuro hay gente que va a morir más de depresión. Aquí las enfermedades han aumentado muchísimo, lo que es la depresión producto de este encierro. No es, de pronto esto no es escondido para nadie, es algo que todos tenemos un amigo cercano que no quiere salir de casa, que está durmiendo todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, esto también está afectando pues muchísimo la educación. Y usted acaba de hablar algo que a mí me apasiona. A mí el tema de la educación me apasiona demasiado y decía que todavía estamos en un modelo educativo y efectivamente un modelo educativo muy antiguo, ¿no? Yo siempre me hago la pregunta y molesto con la gente que dirijo y les digo, ¿de qué sirvió el trinomio cuadrado perfecto? ¿No? ¿De qué te sirvió a ti? Yo me acuerdo la clase del trinomio cuadrado perfecto y las horas que tuve que estudiarlas y de qué te sirve hoy en la vida en este mundo que tanto ha cambiado. Y no hablamos solamente de trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Hablamos de tantos ríos que nos hicieron aprender, hablamos de las capitales, pero que nunca nos enseñaron como el propósito de ir a conocerlas, de ir a descubrir, y por ahí sigue, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la educación, se dice, comparada a otros países, pues estamos como que 300 años por ahí, si mal no me equivoco, atrasados, ¿no? O sea, un poquitico nomás. Y precisamente hoy leí para un documental que dice que la educación pública, comparada con las escuelas, con la educación privada, tienen 51 años de atraso. Entonces, imagínese, señor Guillermo, el trabajo que hay, el desafío de maestros, el desafío de directivos y el desafío efectivamente de la parte gubernamental para poder cambiar esto, ¿no? Claro. ¿Qué piensa usted? Claro. Sí, yo entiendo que la educación está para formarnos como personas y no para llenarnos de información. Sí, de acuerdo. Que el problema es que se ha dedicado a darnos contenidos, pero no a desarrollarnos. Creo que esa es la diferencia. Evolución ha dado lo que ahora es sustancial. Es decir, ha enseñado a pensar, ha enseñado a leer, pues, pero mucho más que nada ha desarrollado habilidades del pensamiento y ha desarrollado capacidades también socioemocionales. Les ha dado a las personas el centro, ¿no? Se ha preocupado por las personas como centro y no así la escuela, que regularmente se ha dedicado más al contenido como el protagonista, ¿no? Como el centro. Entonces, me parece que ahorita la capacidad que tenemos tendría que enfocarse en ver cómo desarrollarnos como personas, cómo crecer. La otra vez, señor Guillermo, leía que inclusive empresas, grandes empresas como Microsoft y como Google precisamente, ya no están viendo tanto el título, ¿no? Para la contratación de personas. Sí. Y sí lo que le llamamos las habilidades blandas, las habilidades duras, y sabemos que eso, pues en la parte educativa está en un deficiente bastante alto, ¿no? Entonces sí, definitivamente es pensar nosotros como padres de familia, ¿no? Que si no lo aprenden en la escuela, de alguna manera yo con técnicas, con herramientas, con empresas como Evolucione, pues voy a hacer de alguna manera que mis hijos desarrollen estas habilidades, porque va a ser algo que va a exigir el mundo, va a exigir las grandes compañías, las grandes empresas, para poder pues enfrentar estas situaciones día a día, ¿no? Sí, sí. Muy bien, don Glenn, pues podemos pasar exactamente al siguiente tema que está interesante. No le cambió, me imagino que se trabó. Sí, estamos en vivo. Ya, la brecha digital. Está muy buena. Don Guillermo nos puede hablar perfectamente de este tema, la brecha digital. Aquí soy todo oídos para aprender. No, de hecho, vamos a comentar cosas que a lo mejor los dos hemos experimentado.
Mira, he estado en un congreso recientemente con educadores y ellos hablan de dos tipos de brechas. Es decir, los chavos, los niños han nacido ya con las tecnologías y las dominan, pero no todas. Es decir, si tú hablas de las plataformas educativas en el sistema educativo online, en el sistema de educación en línea, muchas de las herramientas que se utilizan son las que se definen desde las propias instituciones. Y entonces parece que hay una doble brecha. Está la brecha de las nuevas tecnologías, de las nuevas aplicaciones que resuelven muchas cosas para las nuevas generaciones, pero que eran básicamente de entretenimiento, sí de consulta de información y sí servían para hacer algunas cosas de trabajo, pero básicamente el uso educativo no había sido muy desarrollado a fondo y sobre todo accesible para las escuelas en general. Así es que en realidad la brecha digital la traemos todos, esta brecha digital con respecto a lo educativo. Es decir, los niños serán más intuitivos con respecto a las tecnologías y podrán aprenderlas más rápido, los jóvenes igual. Pero veíamos en el Congreso de Educación, justamente se veía que varias de las herramientas y plataformas que se están usando en las instituciones, los alumnos se incorporaban a ellas de alguna manera forzosa, sin tener una sensibilización y un dominio acerca de ellas, ¿no? Es decir, me parece que hay una doble brecha. La brecha también está, el monopolio de la tecnología era de unos cuantos y ahora ya no hay un monopolio de la tecnología. Digamos, todo consumidor es también un productor. Ahora hablan de los prosumidores, ¿no? Productores, consumidores. Juntaron esas dos palabras. Entonces, ya un youtuber tiene un programa que sí, que tiene miles y a veces casi 1 millón de seguidores, Sí. Mientras que no tenía un programa de televisión de canal abierto. Es decir, los medios masivos no han tenido tanto éxito como lo tienen ahora los youtubers, los influencers. Es decir, un chavo de 13 años bien puede tener un canal, una serie en YouTube o en algún otro sistema de stream y eso que ellos hacen no lo imaginábamos nosotros. Es decir, a nosotros nos cuesta más trabajo acostumbrarnos a ello. Pero ellos no hemos hecho el otro cambio. Una cosa, el monopolio tecnológico que pasó a manos de todos, el monopolio del saber. No es que sepamos más, pero creemos que sabemos más y callamos a los demás. Entonces, lo que hace falta romper, más allá de la brecha tecnológica, es esta brecha de la soberbia, del que cree que lo sabe y que es el centro y que es el que enseña. Esa brecha creo que es más terrible todavía que la brecha digital. En fin, digo que hay dos brechas y me refería un poquito a esto. Una brecha del monopolio del saber y otra brecha de lo que ya no es monopolio, que sería una propiedad colectiva del acceso a las tecnologías. Claro, no, pues Sócrates dijo, solo sé que nada sé, y si Sócrates dijo eso, ¿quién soy yo para saber? me gusta molestar con esa frase, porque si Sócrates no sabía, ¿quién soy yo para saber? Pero No, sí tiene toda la razón. Yo pienso hoy en día en los maestros, ¿no? Y usted dirige maestros, usted es maestro, y pienso hoy en día que los maestros se encuentran en un desafío demasiado grande, o sea, porque creo que el maestro ahora más que nunca se tiene que reinventar, ¿ya? Infelizmente, no todos los maestros tienen en la cabeza de que se tienen que reinventar. Algunos continúan de pronto pegados a lo antiguo y nos damos cuenta que no, que se van a tener. Aquí en México, por ejemplo, hay mucha población, hay mucho pueblo donde todavía pues no hay internet, todavía los maestros siguen a lo antiguo, pero creo que va a llegar un momento en que definitivamente o te reinventas o te extingues. ¿Por qué? Porque hoy en día todo está en lo digital y sobre todo, don Guillermo, todo está en tutoriales. O sea, esa es mi pregunta hacia los maestros. Si yo fuera maestra, yo diría, si todo está en un tutorial, ¿yo qué le voy a enseñar entonces a los estudiantes? Yo me haría esa pregunta como maestra. Yo podría decir, hay una cuestión, hay un autor, un filósofo que se llama Karl Popper, que habla de 3 tipos de conocimiento o de 3 estados, de mundos de la persona. El ser humano vive 3 mundos. El mundo de las cosas reales, el mundo de las cosas materiales y físicas con las que convivimos todos los días, el mundo de las otras personas. Está el mundo de las cosas que creamos nosotros, culturas, ciencia, civilización, estas cosas que creamos
las leyes, por ejemplo, estas cosas que son producto de las personas. Y están las cosas que vivimos internamente nosotros, el mundo interno de las personas, de nuestros procesos y nuestros estados. La ciencia ya tiene muy claro su dominio, el conocimiento empírico o de la realidad ya tiene su dominio, y la escuela tenía como obligación que ayudar a las personas para que pudieran gobernarse en este mundo interior. Es decir, el área que no estaba ocupada no es la de la ciencia ya tiene su propio sistema. Los libros ya tienen cómo divulgarse, los científicos ya tienen cómo divulgar el conocimiento. Pero la escuela, no sabiendo tomar su postura, tomó un poco el papel de la ciencia, queriendo reproducir lo que la ciencia tenía escrito. Creo que lo que le toca a la escuela, ahora que dices eso, siempre ha sido, pero antes no se notaba, que el conocimiento estaba desperdigado, los remedios caseros, cómo te quitas, oye esa tos, comadre, ¿cómo te la vas a quitar? Pues la red de conocimiento social era siempre mucho más grande, pero era tan poco digna, tan poco valorada, y sigue siendo tan poco valorada, que ensalzamos con soberbia el conocimiento encapsulado en la escuela o en los libros. La escuela lo que está no es para darte contenido, está para darte habilidades, para enseñarte a pensar y enseñarte a aprender. Por ejemplo, si hubiéramos aprendido a aprender en estos años, una crisis no nos hace lo que nos ha hecho, porque nos hubiéramos adaptado con mucha facilidad. Pero lo que nos han enseñado es a repetir rutinas, sistemas, a reproducir conocimiento. Y entonces la idea básica es que el papel que tiene que jugar la escuela es el que siempre tuvo que jugar, que es ayudarle a la persona a pensar, a decidir, a empoderarla, a que se valga por sí misma, ¿no? A volver una persona poderosa, pues. Sí. Justo hablaba del libro que no sé si se vale el lenguaje, pero... Pero así se llama, es de un autor italiano el libro, y el libro se llama Vale Madre. O sea, es un libro, este es el título del libro. Así se llama. Sí, así se llama. Eso yo creo que es un aprendizaje esencial de la vida. Nos han enseñado a preocuparnos por cosas sin importancia y nos han hecho restarle importancia a las cosas que realmente la tienen. Sí, y fíjate que precisamente ahí en el libro, don Guillermo, el libro dice que el niño hasta los 4 años, él es él, ¿no? O sea, él es auténtico. Él no busca ser otra persona. Él, si se enoja, si está feliz, ¿no? Y que precisamente padres de familia y escuela, lo mencionan en el libro, lo van adiestrando a que no se comporte de esta manera. Y me da mucha risa porque es verdad, o sea, somos niños y de pronto el niño está quieto y el papá le dice, pero hijo, ¿por qué estás tan quieto? Vete a jugar. Pero el niño está jugando y entonces el papá ya le dice, pero ya quédate quieto, que ya estás insoportable. Entonces, el niño está jugando y lo regañan, pero el niño no está jugando y también lo regañan. Entonces, llega un momento, hay un conflicto entre los 4 y los 6 años, que el niño dice, no, yo no puedo ser así porque yo soy malo o porque no me estoy sintiendo bien, porque mi mamá no está, estoy perdiendo el cariño de mi papá, la maestra no me está viendo como me tiene que ver, y ahí es donde comenzamos y nos colocamos en otra postura, ¿no? Y eso tiene que ver con qué también, con la educación de compórtese de esta manera, no hable esas palabras, diga esta forma de hablar. Entonces, efectivamente, sí, como usted lo dice, la escuela no es solamente de conocimientos y sí es un lugar de desarrollar sus habilidades. Yo siempre digo, ¿qué sería de Shakira si no le hubieran desarrollado la habilidad del canto, ¿no? Y el baile. El baile. Messi, por ejemplo, era malísimo para el estudio, ¿verdad, Messi? Pero con una habilidad espacial impresionante. Y la mamá, imagínense si Messi hubiera tenido una mamá donde estudie, qué talento se hubiera perdido en el fútbol para los que les gusta el fútbol. Y así podríamos colocar muchos ejemplos. Sí, pero definitivamente es un desafío y yo creo, ¿no? Hoy si me están escuchando mamás y papás, yo creo que también eso está en ti como mamá y papá, en conectarse, que también hemos ganado mucho a través de este COVID, en conocer inclusive mucho más a nuestros hijos y en conectarnos con ellos. Sí. Sí, definitivamente. De esto, ¿verdad? Sí. Sí. Y seguimos con el siguiente tema, pero pues interés. ¿Cómo? Bueno, maestro Guillermo, ¿usted cómo ha visto? Bueno, usted maestro ya más de adultos, ¿no? Más adultos, ¿verdad? Profesor de maestría de educación, sí. Bueno, ¿y cómo ha sido ese comportamiento de los adultos?
Es idéntico al de los niños. No te lo puedo creer. ¿Sí? En el salón de clase, un adulto y un niño se comportan igual, porque reproducen patrones, reproducen esquemas. Y yo creo que el interés tiene que ver no con, justo con lo que se ofrece. Es decir, voy a hablar de una analogía, voy a usar una metáfora. Veo la educación como un sistema digestivo. El tubo digestivo es el alumno, él es el que asimila. La realidad es el bolo alimenticio, lo que debes de aprender viene de la realidad. Y entonces el tubo digestivo va procesando y va desbaratando el alimento hasta que lo puede asimilar, lo convierte en reservas de energía para el cuerpo. Pero como no puede hacerlo solo, hay glándulas que le ayudan, glándulas salivales, glándulas del hígado, la vesícula biliar o el mismo estómago libera algunas enzimas, etcétera. Hay una serie de glándulas en el camino que van ayudando al tubo digestivo a que haga su proceso de separar, diluir, de romper el alimento hasta convertirlo en energía. Ese es el proceso. Pero en las escuelas creo que hemos olvidado que el maestro no tiene nada que enseñar. Es como si yo le diera, si yo solo genero saliva, yo soy glándula salival y yo solo genero saliva, eso no es alimento. Entonces lo que ha hecho la escuela es darle de comer lo que el maestro ofrece. Y lo que el maestro ofrece es una glándula que genera saliva y eso no es alimento. El alimento es la realidad. Y entonces creo que la falta de interés tiene que ver con que no nos hemos interesado por el niño. O sea, el problema no es que el niño no se interese por el tema. El problema es que nosotros no nos interesamos en el niño y en sus intereses. Y la educación no tiene nada que ofrecerle. Se hizo un estudio de lo que contienen los planes de estudio escolares y cerca del 75% son conocimientos accesorios, inútiles para la vida, solo decorativos. Te los aprendes, como decías, las fechas, datos, te los aprendes porque te dicen que los tienes que aprender, pero no tienen una aplicación práctica. Cerca del 10%, cerca del 10-15% son conocimientos complementarios y muy poquito queda para conocimientos vitales, conocimientos que son útiles para la vida. Es decir, les restas 18 años de vida a los jóvenes en edad escolar, desde niños a jóvenes, para darles un conocimiento que solo un 5% es el que puede ser útil para la vida. Entonces, ¿cómo vas a despertar el interés con eso? Y además, la forma de entregar el conocimiento, no de la interacción participativa, sino a través de la transmisión con palabras. De hecho, es como si te explicara un chiste y ya le quitara yo el chiste, ¿no? Por explicártelo. Entonces, así es, hemos hecho eso y eso, digamos, es un asunto en el que debemos de trabajar. Ahora, el interés se despierta con algunas cosas de las tecnologías, pero a veces son distractores, son entretenimiento, pero no son transformadoras o formadoras. Entonces, habría que cuidar que no solo despiertes el interés solo por tener entretenido al estudiante. Hay que despertar el interés con las cosas que le interesan a la persona. Sí, fíjese, acabo de decir unas palabras mágicas. Hay que despertar interés con las cosas que le interesan a las personas. Tengo una hija de 16 años, ¿no? Usted sabe, está en un colegio bueno y la colocaron en estos días, hace menos de un mes, a leer un libro. Y ella quería leerse el diario de Ana Frank, porque yo me había leído El hombre en busca de sentido, o sea, la época de que los alemanes pues, perseguían a los nazis y la época de Hitler, una información que a mí en lo personal me encanta estudiarla. ¿Usted puede creer, don Guillermo, que la maestra no la dejó escoger el libro de Ana Frank y les dio 5 libros para que ellas escogieran y solamente tenía 5 posibilidades de libros? Ahí me surgió a mí algo en la cabeza, o sea, una mujer, porque ya no es niña, de 16 años, ¿cómo te va a interesar leer este libro? O sea, ¿cómo va a desarrollar el hábito, el gusto por la lectura, o desarrollar un proyecto de ese libro, o un resumen, o lo que te quiera colocar el maestro, si me están imponiendo un libro que no me gusta? O sea, de ahí venimos, de ahí venimos. Y ella quería su diario de Ana Frank. No lo pudo leer. Y estamos hablando de un buen colegio, estamos hablando ya de 16 años de edad. Yo no quiero saber qué pasa con niños de 8, 9, 10 años de edad. Después queremos que se interesen por cosas que definitivamente no. Pues ahí está la respuesta. Sí. Lo que hicieron con Aura fue prohibirla y todos quisieron leerla. Entonces lo que hay que hacer es más bien prohibir libros para que se les antojen a los chavos. Yo creo. Sí, yo lo que les digo es, no lean este libro si no tienen permiso de sus papás. Está prohibido que lo lean para que se les antoje leerlo. Pero bueno, sí, cortar. En Aguascalientes hay una primaria que la directora quiso que sus niños leyeran un libro por mes, pero los maestros le pidieron a la directora que no siguiera con el programa.
porque no podían llevar el ritmo de conocimiento de los niños. Es decir, ellos mismos no tenían ese ritmo. Entonces, sí, la revolución tiene que suceder primero en las escuelas, ¿no? Es decir, no la puedes endosar a los alumnos. El alumno no es el que no está haciendo su tarea. Los que no estamos haciendo la tarea somos los educadores. Y es donde tenemos que empezar a trabajar. Totalmente, y esas son las generaciones que vamos a tener, pero bueno. Sí, sí es para pensarlo. Así es. Realmente están surgiendo muchas preguntas por interno. Espero que al final del webinar alcance a realizarles algunas. Me están hablando sobre la importancia, don Guillermo, de implementar las habilidades blandas en los colegios, o sea, que le den también bastante relevancia al tema socioemocional, que muy poco se habla en los colegios, la tolerancia, la frustración. Entonces, realmente está muy, muy interesante lo que nos aportan y seguimos. Creo que podemos, si quisieras, yo preferiría como conversación, si ya la gente está preguntando, darnos la oportunidad de platicar a partir de lo que ellos nos proponen, digamos, para interactuar también con ellos. Sí, claro. Si ya lo dijo la señora Milena, el tema de las competencias blandas, yo creo que eso es el centro de la educación. Ese es el motivo central que deberá tener la educación. Ya no, es decir, si les das eso, esa es la plataforma para que hagan lo demás. Como lo que hace Evolucione, te enseña a aprender, te enseña a leer, te enseña a investigar. Ya no importa el contenido. Eso, cuando vayan surgiendo intereses, tendrás toda la competencia para salir adelante como persona. Entonces, me parece que sí es central o esencial que la escuela comience a considerar que lo prioritario para ellos serían las competencias blandas. Creo que más allá de la tolerancia al fracaso, yo también daría una visión distinta. Lo que hay que tener es una pasión por el fracaso. Es decir, los miedos son las señales de hacia dónde debes caminar, no de dónde debes huir, sino a dónde debes caminar. Las frustraciones también son como faros que nos orientan hacia dónde debemos caminar. Es decir, una frustración es una señal de que estás haciendo algo y falló. No tener frustraciones, no tener fracasos, quiere decir que no estás haciendo nada. Entonces tú tendrías que dirigirte a donde están las frustraciones. Y para ello, más que tolerancia, tendrías que tener un apetito por la frustración, un apetito por el fracaso, ¿no? Y más bien desarrollar la capacidad para extraer de esa situación el mayor aprendizaje posible. Qué bonito eso que acabas de decir, los fracasos, pero volviendo al sistema educativo, el fracaso, el niño se equivoca en una respuesta en un examen y viene el tache en rojo bien grande, ¿verdad? Me estoy equivocando. Sí. Saca malas calificaciones y es castigado, ¿no? Te vas al cuarto castigado. Sí. Entonces, efectivamente, como latinoamericanos, no sé si será a nivel mundial, aunque algunos países se destacan diferente en la educación, pero vemos ese fracaso como algo malo y el fracaso efectivamente es una bendición, ¿no? En la vida no fracasas, en la vida o pierdes o aprendes. Sí. Y el aprender es lo que te va a hacer cosas totalmente diferentes, sí, totalmente de acuerdo. Y el sufrimiento también, ¿no? Muchas veces evitamos aquello que nos hace sufrir. Cuando encuentras un sentido al sufrimiento, entonces ahí es donde te haces más fuerte, tienes más tolerancia precisamente a eso, y te hace, o si no, como hubieran hecho, digo, volviendo al hombre en busca de sentido, estas personas que caminaban, don Guillermo, a 20 grados de temperatura bajo cero. O sea, cuando tú lees ese libro, tú dices, wow, qué sufrimiento ante tantos ataques mentales, físicos, ¿no? Y cómo pudieron sobrevivir, porque le encontraban un sentido a ese sufrimiento, ¿no? Ya sea de volver a ver la familia, ya sea de ser ejemplo, de lo que sea. Y en nuestra cultura, pues el sufrimiento es algo como malo, ¿no? Estoy sufriendo, no, huyo de ahí, ¿no? Y hace parte, pues, de la vida. Así que bonito definitivamente eso. Y deberían enseñarlo, pues, en las escuelas, literalmente. Ajá. El juicio, hace poco también estabas comentando, estaba comentando en las redes sociales, comentaba de un libro sobre el juicio de los demás, ¿no? Hace poco nos estaba compartiendo de los libros que le gusta leer y compartía uno sobre el dejarse llevar por los juicios de los demás. Yo creo que este es un aprendizaje de competencia blanda que hay que desarrollar en la escuela. El que si te juzgan, que te califican o descalifican, aprendas a salir adelante de eso. Es decir, no importa si repruebas o no, lo que importa es que salgas adelante del juicio que otro tuvo sobre ti, que no sea determinante en tu vida el juicio del otro, ¿no? Hay algo que yo vengo trabajando, no sé, en mí, lógicamente, primero, pues siempre digo en mí, en los demás,
Y es eso, es el qué dirán, ¿no? O sea, siempre como seres humanos vamos a enjuiciar, entonces siempre vamos a criticar a alguien por algo, ¿no? Cuando no es por la ropa, es por su forma de ser, cuando no por la foto que publicó, cuando no porque el niño no se comporta igual, cuando no por la sociedad, siempre. ¿Y cuántas personas viven escondidas con tantos talentos, con tantos proyectos, precisamente por estar pendientes de lo que las otras personas digan, o muchas veces nosotros enjuiciando a los demás, ¿no? Entonces, y si vamos a la edad de 3, 4 años, pues no enjuiciamos a nadie, ¿no? El niño de color negro juega con el niño blanquito, güero, sí, el güero con el moreno, y pues no enjuician a nadie y son totalmente felices, pero sí, definitivamente es otra de las cosas. Ese es otro libro que tiene un nombre también bien particular, El sutil arte que te importe un carajo. Me encanta porque es que estoy leyendo libros de mantras mexicanos, entonces son temas bien interesantes. Sí, que eso es crecer. Sí, exactamente. En fitness, ¿no? En lo que estás también metida, que es que si no sudas no sirve, pues, ¿no? Es decir, sufres, te frustras, fracasas, justamente quiere decir que estás caminando, pues, que vas avanzando. Totalmente. Sí, seguimos, pues, Glenn. Así es. ¿Cuánto perdieron las niñas y los niños en estos días de encierro, ¿no? Desde la parte socioemocional, doña Milena, desde la parte académica, don Guillermo. Si gusta, empieza usted, Miss Milena. Pues yo diría, bueno, aquí me gustaría también, lógico, escuchar la opinión de don Guillermo, pero yo diría que también perdieron, yo puedo ver el vaso medio vacío, perdieron, pero también lo puedo ver medio lleno, ¿no? Ganaron. Yo creo que también ganaron muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ganaron los niños? A estar con sus padres, ¿sí? A compartir o hacer actividades domésticas importantes, a cuidar una planta, a cuidar un cachorrito, ¿no? A ser independientes, o sea, tengo una persona que trabaja con nosotros y que creo que está viendo esto y tiene una niña de 6 años donde ella me platicaba, a los 6 años es independiente, o sea, se sienta con su compo, la prende, se conecta solita. Entonces también, qué independencia, y así hay niños de 5 años en estos momentos independientes, de 4 años independientes. Entonces también yo creo que han ganado muchísimo. Como dice, el virus aparentemente fue algo feo. Bueno, las personas lo ven desde un punto de vista diferente, pero yo lo veo también como algo que nos llevó a sumar y que rescató muchas cosas, ¿no? Aprendieron precisamente a leer lo que les gusta, porque de pronto en casa hay cosas y ellos a leer lo que les gusta y no solamente lo que los obligan a hacer, ¿no? Se desahogaron. ¿Cuántos niños o adolescentes hoy tienen un diario, ¿no? Me parece lindo, tienen un diario y están escribiendo todas sus experiencias. Entonces imagínense cuando tengan 20, 30 años de edad, poder socializar esto con sus hijos, con sus amigos, ese diario que de pronto las niñas, no sé si los niños lo tienen, pero ese diario que las niñas hacemos cuando somos adolescentes, qué bonito. Entonces pienso que también han ganado muchísimo, ¿no? Y han ganado el poder compartir con sus padres o con el vecinito también, ¿verdad? El poder recrearse. Y lo más importante, ¿no? Que no se quejan, no están como los seres humanos. Yo digo como hay gente, nosotros los seres humanos a veces nos levantamos con radiomiseria en la cabeza, ¿no? Ay, es que situación tan triste, ay, es que cruda la vida, es que qué flojera ir a trabajar, es que el virus cuándo se va a acabar, es que mire que esto, y el ser humano se queja constantemente. En cuanto a los niños, no, los niños se adaptan, simplemente se adaptan, o sea, si hay que hacerlo, pues lo hacemos y ya. O pasan por un berrinche de 10 minutos y ya lo aprendieron, lo aceptaron y fueron. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista que ganaron mucho más que perdieron. ¿Cómo lo ve usted, don Guillermo? Igual, no hay línea cóncava sin convexa, ¿no? No hay, digo, en este momento es de día, pero también es de noche en otro lugar. Es decir, las cosas no son de una sola manera. Entonces, creo que sí, coincido. Creo que perdieron la posibilidad de convivir y jugar con niños de su misma edad como lo hacían, ¿no? Creo también que lo que más se perdió es de tipo socioemocional con respecto a la escuela. Creo que en lo académico quizás perdieron tutoría o mentoría, es decir, el acompañamiento o el seguimiento programado, la estructura y la disciplina de algunas cosas quizás se perdieron, pero con ello ganaron autonomía. También siento lo mismo, es decir, pudieron valerse por sí mismos.
creo que ganaron a la familia, ganaron la posibilidad de cercanía a la familia, pero bueno, ahorita que mencionaban, los niños ríen cerca de 40 veces al día, los adultos cuando mucho ríen 4 veces al día. Entonces, perdieron la sonrisa, ¿no? Así, habría que, ahora la invitación es cómo le hacemos para que los que estamos en casa con los niños podamos reír más veces, para que convivan con quienes ríen, ¿no? Con quienes sonríen. Creo que no perdieron conocimiento, porque creo que se abrieron al conocimiento que está en estos productos que están circulando en tantas redes, en esto que decía yo de los influencers, los tutoriales, esto que se mencionaba. El conocimiento está a la mano y yo creo que resuelves más rápido ahora con un video que consultas que con una clase, ¿no? Por ejemplo, lo entiendes Sí. más, te lo están mostrando. Sí. Entonces creo que por ahí ganaron y creo que sí, el espacio que te cuide y que te cobija, que es como una especie de templo de los niños, aunque a veces era más doloroso que sagrado. La escuela era un lugar de que contenía a los niños, que los conservaba, los resguardaba. Y entonces la infancia, de alguna manera, tenía un espacio más abierto para ello, ¿no? La familia, pues, es familia completa, lo cual es mejor, pero el niño perdió quizás este espacio que era exclusivo para él, ¿no? Su espacio Sí. con otros niños. Bueno, y si lo resumimos a lo que estábamos hablando anteriormente, tú pierdes algo, pero ganas otras cosas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, siempre. perder se gana, ¿no? Así es la vida. Perdemos Sí. algo, pero automáticamente ganamos otra cosa. No tengo que soltar aquí para poder conseguir aquí. Entonces, también es eso. Ajá. Muy bien, excelente. Vamos cerrando con esta última que nos queda de las láminas. ¿Cómo podemos recuperar todo lo que los niños y niñas no pudieron aprender? Don Guillermo, si gusta. Híjole, yo creo que recuperar, no habría que ir al pasado, es decir, no sé qué perdieron, si quizás en contenido escolar o académico pudieron haber perdido. Insisto yo que esto se puede recuperar a través de los medios que están a nuestro alcance. Hay medios digitales que no nos llevan a la escuela, sino nos llevan a otros muchos contenidos y que me permiten explorar tantas cosas como museos, como conciertos, ¿no? Como música, como cuentos y como tantas otras cosas que están disponibles en los medios digitales. Creo que la forma de recuperarlo sería que nos planteáramos un proyecto personal de educación, que no se perdió el Plan Nacional de Educación, perdimos el seguir un solo plan de estudios, pues hagamos como contrario lo que se gana, como dice la señora Milena, hagamos un plan personal de desarrollo. Es decir, a lo mejor estamos ante la oportunidad de crearnos un plan personal educativo y llenarlo con recursos que están a la mano en los medios digitales y hacer una agenda, hacer un proyecto educativo donde eso sería genial. Es decir, que no pretendiéramos rescatar lo que hemos perdido, regresarte por lo que se te cayó de las manos, cuando por delante está un tesoro aún mayor. Sí. Muy bien. Yo le sumaría que se recupera si se aprende, ¿no? Siempre y cuando. Es como el matrimonio o las relaciones, ¿no? Digo yo, tú las puedes recuperar si aprendiste la lección. Si no aprendiste la lección es muy difícil de recuperar. Tú puedes recuperar tu autoestima si de pronto se te baja o por un momento te desvías, pero siempre y cuando aprendes, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos después de esto y si nosotros nos hacemos conscientes como padres de familia, como maestros, como directivos, ¿no? Si aprendimos de esta situación, recuperamos. Hay más tiempo que vida, diría un filósofo, ¿no? Hay más tiempo que vida. Aprovechar muchísimo el tiempo, muchísimo el aquí, el ahora, ¿verdad? Y bueno, nada sucede por casualidad y es algo por lo que teníamos que pasar, que vivir. Y definitivamente la interpretación que tú le das a esto es lo más importante. Con esto me quiero despedir, don Guillermo, porque dice, el evento es neutro, ¿no? Pero cómo las personas lo interpretan de diferente. El virus ha sido un virus neutro, pero hay personas que lo han interpretado como el fin del mundo, como la venida de Cristo, como Dios mío, ya aquí se acabó esto, ¿verdad? Sí, y hay otras personas que lo han interpretado como tiempo de reflexión, como tiempo para mi familia, como cuidar mi salud, como cuidar mi alimentación.
Entonces, como un evento puede ser neutro, pero tú lo interpretas de maneras totalmente diferentes. Entonces, llevándolo a esto de cómo podemos recuperarlo, es la interpretación que tú le des, ¿no? Y ahí vas a ver cómo lo vas a recuperar. Primero con el núcleo familiar, después era con la escuela, ¿no? Y después era a nivel social. Pero bueno, Guillermo, pues me encantó. Hay unas frases célebres suyas ahí que las tengo que aprender. Entonces, muchísimas gracias. Don Guillermo es el creador del método Evolucione. Para las personas que no saben, él creó el sistema Evolucione. Evolucione es más que leer rápido, porque muchas personas nos asocian a lectura rápida, ¿no? Es que tú vas a aprender a leer y a comprender todo, no. En Evolucione desarrollamos las famosas habilidades blandas a través de talleres, las habilidades duras también, existen habilidades blandas y habilidades duras. Entonces, en Evolucione se trabaja desde el ser, y ese proyecto, ese material didáctico que entregamos, lo ha hecho aquí el doctor Guillermo. Entonces, es un método excelente. Yo soy orgullosa, apasionada, pues, por estos temas de educación, por estos temas de lectura, por el señor Guillermo, con todo respeto, apasionada por su sabiduría, por su inteligencia, por sus enseñanzas, y muy orgullosa de que él haya sido el creador de este programa. Entonces, espero que a todos, familiares, amigos, conocidos, colegas, les haya servido y que lo podamos replicar, lo podamos compartir para que esta información llegue a más personas. Porque muchas veces, digo yo, don Guillermo, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Y a veces tú estás pasando por algún momento y una simple frase te puede cambiar tu actitud y te puede cambiar tu vida y tus resultados, ¿no? Una frase, una palabra, un dicho, un libro, ¿verdad? Una canción te puede cambiar. Entonces, estos 45 minutos o una hora de muchísimo valor, con frases espectaculares que pueden cambiar definitivamente la percepción, la interpretación y el punto de vista de las personas. Entonces, pues, muchísimas gracias. Es un placer, señor Guillermo, y muchas gracias, Glenn, por la coordinación también. Claro que sí. Gracias por la invitación. Claro que sí, don Guillermo. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Y una última preguntita por interno, por inbox que nos hacen. ¿Qué libro recomendaría usted a los padres de familia que les permita de pronto sobrellevar mejor o liderar mejor la educación de sus hijos? Los dos que está leyendo la señora Milena. Buenísimo. Los que yo leo son muy académicos. Los que yo leo son para formar profesores y de repente son muy serios. Y yo creo que hay que acercarse. Hay libros, Las consolaciones de la filosofía, es decir, ¿para qué sirve la filosofía? Que es para mí más profunda y humana y sensata que la psicología. Entonces hay un libro que se llama Las consolaciones de la filosofía, que nos dan respuestas muy serenas y muy certeras acerca de la vida, de estas y otras situaciones. Y quizás si fueran a enterarse un poquito más, esto último que dijo la señora Milena, Dimensiones del aprendizaje de Marzano, dice que la primera dimensión es estar dispuesto a aprender. Si eso no está, si eso no sucede, no hay ningún método, ningún sistema que ayude. Y entonces tendrá que ver con el interés, tendrá que ver con disposición y tiene que ver con esto de volver cada cosa una materia de aprendizaje. Creo que ese es el reto. Pero yo me iría por los dos libros que mencionó la señora Milena, no le buscaría más. Fíjate que el de Me Vale Madres es un libro donde te habla del sistema educativo. Yo se lo recomendaría a los padres de familia, porque habla de la infancia, de cómo nosotros, cómo no nos educan, sino nos adiestran, y te dan muchos ejemplos de la vida donde, aparte, que es uno de los libros, de los pocos libros que me he leído en mi vida, que lo estoy leyendo y estoy, pero muerta de risa. O sea, ¿cuándo has visto o hay pocos libros que tú estás leyendo y o sea, te estás riendo muchísimo? Entonces, al padre de familia lo va a divertir y sí le va a ampliar el conocimiento de cómo hacer diferencia, y que si la escuela no lo hace, yo tengo mi responsabilidad como padre de familia de educar a mi hijo totalmente diferente. Entonces, el título, no se enganchen tanto en el título, ¿no? Dice, no es el envase, es el contenido. Lo interesante del libro está en el contenido. Es muy bueno para padres de familia, lo recomiendo. Sí. Excelente. Y para cerrar, don Guillermo, nosotros el 8 de enero tenemos un webinar por el Día de la Mujer y va a estar de invitada una empresaria de Jalisco. Nos encantaría que usted deje una pregunta para que se realice en ese webinar a estas dos grandes mujeres que nos van a acompañar. Dentro de ellas está la señora Milena Sandoval, y ya vamos a mencionar por nuestras redes sociales quién va a ser nuestra invitada especial.
una pregunta que usted deje en el tintero para que se realice el Día Internacional de la Mujer, don Guillermo. Bueno, si es empresaria, yo preguntaría cómo liberas el potencial de la mujer para que salga adelante y emprenda. Es decir, ¿qué tendrías que hacer como empresaria? ¿Qué recomiendas para que la mujer libere el potencial que tiene para crear y emprender? Excelente. Con eso vamos a arrancar el webinar el 8 de marzo del 2021. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido un excelente webinar. Y a las personas, a los espectadores, compartan esta información de mucha valía. Muchísimas gracias, don Guillermo. Muchas gracias, doña Milena. Nos despedimos en modo evolucione. 2, 3. ¡Evolucione! Muchas gracias. Feliz tarde. Muy bien. Hasta luego.